Bueno, buenas noches. Hoy tenemos la primera clase del curso este año. Quien va a disertar es el doctor Rogelio Pendino, luego el doctor Carlos Capitán Funes. Desde ya, gracias por participar, por anotarse, y esperamos que en las próximas clases ustedes mismos difundan a otros compañeros que han empezado este curso para tener más participantes. Desde ya, muchas gracias a ambos. Bueno. Su sabiduría a merced de la gente. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Ricardo. Gracias al comité científico organizador por, y tener el honor de dar la primera charla de este curso de 2025 de actualización en neumonología de la Sociedad de Neumonología de Rosario. Yo voy a empezar hablando de screening de cáncer de pulmón y después me va a seguir Carlos Capitán Funes con cirugía. Bueno. Bueno, para hacer una introducción de esto que es tan importante, que es la detección temprana del cáncer de pulmón, para tener una idea, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Si bien no es el cáncer más frecuente en la mujer es el de mama, el cáncer de hombres es el de próstata, después le sigue el de colon recto, y después le sigue el de pulmón. Pero el que más muertes tiene en el mundo es el cáncer de pulmón. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que no existe, o no existía hasta hace poco, la detección temprana del cáncer de pulmón. Pero sí había detección temprana en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, en el cáncer de colorecto. Ustedes saben, con una colonofibroscopía, con una mamografía, o con un PSA, con un diagnóstico de sangre y un tacto rectal, uno podía hacer un diagnóstico presuntivo y temprano del cáncer de próstata. Pero hasta entrado el 2011, vamos a poner como fecha de comienzo mundial de lo que es el screening de cáncer de pulmón o la detección temprana de cáncer de pulmón, que arranca en Estados Unidos. Eso, bueno, es, como decía, es el cáncer que más mata, justamente diagnóstico precoz. Cuando uno tiene síntomas de cáncer de pulmón, ya estamos en estadio por lo menos 3A o 4, estamos en estadio avanzado. Y el diagnóstico y el tratamiento, si bien los tratamientos oncológicos han avanzado mucho en estos últimos años, pero no es lo mismo que una detección temprana y poder operarlo y el paciente entraría en curación. El screening, entonces, la detección temprana y en consecuencia el tratamiento precoz con un alto índice de curación, y se consigue con el screening. Y consiste en realizar determinadas pruebas a personas sanas para diagnosticar o buscar alguna patología determinada. Haciendo un poco de historia, y por eso yo decía, ya en el año, en realidad el querer diagnosticar tempranamente el cáncer de pulmón data de muchísimos años atrás. La década del 50, del 60, pero siempre fue con radiografía de tórax y siempre fue con esputo, buscando células neoplásicas en el esputo, cosa que, bueno, no dio resultado y ya se empieza a vislumbrar que eso no sirve para detección temprana. Entonces, en el año 2002, el National Lung Screening Trial de Estados Unidos ya empieza a ver eso y empieza a ver que hacer detección temprana con una radiografía de tórax. Entonces, produce el primer trabajo científico publicado en el 2011, en el cual compara la tomografía computada de baja dosis versus radiografía de tórax. En el 2013, la recomendación grado B, ya por expertos en Estados Unidos, ya empiezan a hablar del screening de cáncer de pulmón y del estudio del 2011. Y en el 2015 en Estados Unidos hay una evidencia suficiente ya para recomendar el screening. Los seguros médicos, el Medicare, lo autoriza en los pacientes que tienen alto riesgo, que ya lo vamos a ver más adelante.
Pero, bueno, en Argentina el inicio del programa o de los programas o del screening de cáncer de pulmón o el tamizaje o la detección temprana lo inicia en el año 2016 en el Instituto Alexander Fleming con el amigo Moreros, comienza a trabajar en el tema y le seguimos nosotros en el año 2017 con el Sanatorio Parque con el diagnóstico precoz y el screening de cáncer de pulmón. Recién en Europa, esto estamos hablando en Estados Unidos, que está reconocido el screening, pero no en Europa todavía, porque tiene algunas fallas, o notan algunas fallas, en el National Lung Screening Trial de los Estados Unidos, y aparte con 53.000 personas, el trabajo norteamericano. Pero hay varias fallas porque primero que se toman los nódulos pulmonares más chicos, desde más de 4 milímetros en adelante, entonces existen muchos falsos positivos, que fue el gran comentario y el gran error que le dan a este trabajo. Pero ya los europeos empiezan a vislumbrar algo, pero están a la espera de un trabajo grande europeo para poder y ahí se publica el primer estudio europeo de screening de cáncer de pulmón, que es el Nelson, que es un estudio de los Países Bajos, lo hace los Países Bajos y Bélgica, son los que se sacan este primer estudio europeo, con 15.000 personas. Y en el año 2019 nosotros hacemos la primera campaña del ALSEC, con la ALSEC, donde juntamos 384 tomografías computadas de baja dosis en forma gratuita, pacientes que tengan OS de 410 o pacientes sin obras sociales, entraron todos, juntamos esa cantidad de gente, ahora vamos a ver un poco qué es lo que hicimos, no hicimos un trabajo grande, tampoco está publicado, ahora sí lo vamos a publicar. En el 2022 está sale el consenso argentino de tamizaje de cáncer de pulmón, por primera vez, y en el 2025 hacemos la segunda campaña del ALSEC, juntando 233 tomografías computadas de baja dosis. Este es el estudio National Lung Screening Trial de Estados Unidos, con, acá se ve, con 53.000 personas, que se incluyeron sujetos entre 55 y 74 años, que es el criterio de inclusión que tomó después el programa de tamizaje en Argentina. 55 a 74 años, fumadores o exfumadores hasta los 15 años de haber dejado de fumar, con una dosis acumulada de cigarrillo de al menos 30 paquetes años. Se comprobó una reducción del 20% de la mortalidad. Igualmente hubo muchas críticas a este trabajo, por eso los europeos no se animaban todavía a publicar, francamente, los beneficios del screening de cáncer de pulmón. Pero ya empiezan en Europa a sacar comunicados en el cual las tomografías computadas de baja dosis para el screening de cáncer de pulmón es beneficioso. La declaración de la posición europea sobre el screening de cáncer de pulmón, que acabo de decir, es que la tomografía computada de baja dosis es el único método basado en evidencias para la detección temprana de cáncer de pulmón que se ha demostrado reducción de la mortalidad. Los pacientes ingresados hay que explicarles claramente los beneficios que presenta un seguimiento a largo plazo sobre el estado del parénquima pulmonar, esto es muy importante, después lo vamos a ver más detenidamente, explicarle también bien los riesgos que puede haber con los falsos positivos, implementar un consejo médico adecuado de abandono, un consejo médico adecuado para abandono del tabaquismo. Es fundamental que en el screening de cáncer de pulmón exista la cesación tabáquica, esto lo vamos a ver también. A los nódulos pulmonares encontrados se les debe realizar mediciones volumétricas con los equipos de última generación. Esa es otra crítica que tiene el estudio norteamericano, que en el estudio norteamericano lo miden por diámetro, mientras que ya el estudio Nelson de los Países Bajos ya empiezan a ver no solo diferencias o mediciones del diámetro del nódulo, sino volumétricas, en el cual ahí los ojos
del operador, del médico radiólogo, puede encontrar por ahí un mínimo aumento en el diámetro, pero volumétricamente aumenta significativamente, entonces eso estamos en presencia probablemente de un adenocarcinoma, por ejemplo. Ofrecer equipos multidisciplinarios de evaluación de posibles hallazgos, siempre hay que tener un equipo multidisciplinario, y el screening de cáncer de pulmón deben empezar en toda Europa lo antes posible. Esto lo saca este comunicado de la posición europea antes de que se publique el Nelson, y acá aparece el Nelson ya, en el año 2019, creo, ¿sí? 2019, si no me equivoco, empieza ya, se publica el primer estudio europeo en el cual muestra que baja la mortalidad mediante la tomografía computada de baja dosis. Bueno, este es lo que yo quiero mostrar, no cómo es el trial en sí, sino los criterios de inclusión. Cambian los criterios de inclusión para los europeos con respecto a los norteamericanos. Fíjense que la edad va de 50, bueno, no sé si ven, de 50 a 74 años, mientras que en Estados Unidos es de 55 a 74 años. Bajan la edad y bajan la carga tabáquica, de 30 paquetes años a 20 paquetes años, ¿no? Ahora vamos a verlo un poquito más adelante. Y los resultados del Nelson, que fundamentalmente, acá vemos los 10 años, 15.000 pacientes pudieron entrar en el estudio, en el ensayo, encontró una reducción del 26% de la mortalidad por el cáncer en el pulmón en hombres y una reducción de hasta el 39% de la mortalidad en mujeres. La investigación del Nelson se informó en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer del Pulmón en el 2018 sobre cáncer del pulmón en Toronto. En el British Medical Journal sale publicado nuestro programa de tamizaje de cáncer de pulmón, comandado por la doctora Iris Bollera. Perdón. Que acá está, bueno, esto está en castellano, consenso sobre tamizaje de cáncer de pulmón con tomografía torácica de baja dosis. Y los criterios de inclusión son exactamente igual que los criterios de inclusión norteamericanos. Pero está abierto a aquella institución que quiere colocar en el programa Lucas, que vamos a decir más adelante de qué se trata, se pueden ingresar personas o fumadores o exfumadores hasta 15 años, desde los 50 años de edad y con una carga tabáquica de 20 paquetes años. Bueno, el abordaje de cáncer de pulmón debe ser el de la prevención, la detección temprana y la cirugía. Eso es donde uno apunta, a tratar de no llegar a un estadio temprano en el cual hay que hacer neoadyuvancia o hay que hacer tratamiento de quimioterapia. El programa de detección de cáncer de pulmón, lo importante es una buena selección de la población de riesgo, consentimiento informado, esto es fundamental. Tienen que firmar un consentimiento informado como cualquier protocolo, adquisición de imágenes de alta calidad con baja dosis de tomografía computada de baja dosis, el informe del estudio, incorporación de guías, que el LANRATS, que ahora voy a explicar lo que es, con seguimiento volumétrico. O sea que siempre tiene que tener el diámetro y el volumen del nódulo encontrado, hallado. Equipo multidisciplinario, discusión de los hallazgos, base de datos. Esto es un problema mundial. La adherencia a los programas de screening, es un problema mundial. Incluso, les voy a decir, lo que estuve leyendo hace poco, están muy preocupados los urólogos, fíjense, para el screening de cáncer de próstata, teniendo un simple PSA. Hay gente que no se acerca a hacerse tienen por tabúes, porque le van a meter el dedo en la cola, porque no se quieren hacer un análisis, en fin. Pero están preocupados los urólogos, Están preocupados los urólogos. Intervención y cesación tabáquica. Esto es fundamental. Esto no existe el screening de cáncer de pulmón si uno no tiene ya programado un equipo de cesación tabáquica en funcionamiento.
Participación institucional, esto es otra cosa importante que lo que estuvimos hablando con la gente del Fleming. Nosotros teníamos el apoyo de Roberto Villavicencio en el Sanatorio Parque, pleno, e incluso él fue el que nos dio el ok para las 388 tomografías computadas de baja dosis en el año 2019, gratuitas. Es importante, cosa que no tiene Fleming. Me contaba Morero que es un problema porque no le daban ni 5 de bolilla al screening en el Fleming. Cobertura, red de derivación e investigación de nuevas fronteras. Bueno, los factores de riesgo de cáncer de pulmón es ya sabido por todos ustedes. Acá en negrita están las más importantes. Tabaquismo, 85 a 90%, humo de segunda mano o fumadores pasivos, exposición al radón. ¿Qué es el radón? Esto es fundamental. Es un gas ionizante que sale de las piedras, de abajo de las piedras. Entonces hay que tener mucho cuidado en los países o ciudades o localidades donde tengan alta concentración de radón, eso se puede medir, y en lugares que pues en el sótano, en minas, se puede medir y se puede saber qué cantidad de radón. Esto es fundamental porque después uno te pregunta por qué un no fumador tiene cáncer de pulmón. El radón es importante. Bueno, el asbesto, por supuesto, sabido por todos, que predispone al cáncer de pulmón, siempre aumenta en el que está expuesto al radón, el que está expuesto al asbesto, que fume, ¿cierto? Cambios genéticos adquiridos, fundamental. Predisposición genética hereditaria. Es muy importante saber de qué se murió el papá y la mamá, los hermanos, si han tenido cáncer de pulmón. No hemos tenido casos donde pacientes que fuman con un nódulo y mi papá se murió de cáncer de pulmón. Dudoso, afuera. Contaminación ambiental. Nosotros no tenemos tanto, por eso no están negritas en la Argentina, pues no tenemos tanto problema de contaminación ambiental. Pero hay países, que estuvimos hablando con gente de México, con gente de Chile, en el cual la contaminación ambiental es un factor fundamental, como también la biomasa, el contacto con el humo de leña. En otros países, como el resto de Sudamérica, Perú, Colombia, Ecuador, es un problema. El arsénico del agua potable, bueno. Acá vemos cómo se pone la polución ambiental en un cuarto escalón, o sea que para algunos países es muy importante, como habíamos hablado anteriormente. Bueno, y lo que tenemos que saber que es el índice de paquetes años, eso es fundamental para hablar de cualquier fumador, qué carga tabáquica tiene el fumador. Es una simple fórmula, que es el número de cigarrillos por día por número de años de fumador, dividido 20. De ahí se saca 30 paquetes años como los trabajos, o 20 paquetes años. Una persona que fumó 20 años, 30 cigarrillos por día, 20 o 20 ciudades, queda 30. O al revés. O el que fumó 20 años, 20 cigarrillos por día, aproximadamente en promedio en todos los años, tiene 20 paquetes años. Eso es el índice paquetes años que es fundamental, la carga tabáquica, porque vos le podés preguntar a una persona, ¿cuánto fumas? No, 5. Ahora. No, pero ¿cuánto fumaba antes? Y me debe fumar. No, yo tuve como 20 años fumando 40 cigarrillos por día. Entonces, lo importante es la carga tabáquica que se acumula al organismo, que es no solo la cantidad de cigarrillos que fuma, sino la cantidad de años que ha fumado. Hoy fuma 10 por día, pero hace 60 años fuma. Bueno, esta Buljubací, pero esta ficha lo presentamos en todas las charlas. Todas las charlas. Hola, Daniel. Esta ficha lo conoces. Lo estamos pasando del año 40. Bueno, no, mentira. Este afiche es de Ángel Roffo, que es el primero argentino en el cual ya dice que el alquitrán del humo del cigarrillo produce cáncer. Hay que tener cuidado, dice. Pero era un genio, Roffo, pero detrás de un genio siempre se esconde, siempre tiene una mujer más genia. Desde que nació Lalsek en el año 1921,
su fundadora, Elena Larroque de Roffo, que trabajaba codo a codo con Roffo, lo acompañaba siempre, aparte era científica también, manifestó que nuestra lucha es contra un enemigo invisible pero previsible, y la mejor manera de combatir el cáncer es trabajando sobre la prevención y la detección temprana en toda la Argentina. 1921. La tenía clara la señora. Sí, la tenía clara en el año 21. Bueno, esto es un poco de historia, la campaña que hicimos en el ALSE en el año 19, acá con algunos años menos. ¿Y cuáles eran los objetivos? Los objetivos es realizar tomografía multicorte de baja dosis a pacientes que reunían criterios de detección temprana de cáncer de pulmón. Determinar los resultados según un criterio del ANRAS de 2019, continuar con seguimiento, porque ahora el ANRAS del 2022 salió una nueva versión, continuar con seguimiento tomográfico anual según guías internacionales y conocer cuál es nuestra realidad en la ciudad de Rosario. Junto con nosotros también, y junto con el Alexander Fleming, tenemos dos grupos de personas fumadoras que pueden ingresar. El grupo A, que es el grupo, los criterios de inclusión del norteamericanos que usamos en el consenso argentino de tamizaje de cáncer de pulmón, pero todo esto, pacientes de 50 años o más de edad, fumadores de 20 paquetes años o más, que continúan fumando, que cesaron antes de los 15 años, historia familiar, incluye de cáncer, antecedente de cáncer relacionado al tabaquismo, diagnóstico de POC, enfisema, fibrosis pulmonar, más de 5 años de haber padecido cáncer de pulmón, o exposición al radón, o exposición ocupacional mayor de 1 año a carcinógenos conocidos. O sea, ellos tienen unos criterios que el consenso argentino es libre, dio libertad para las instituciones que estamos en el screening de cáncer de pulmón, de poder ingresar todos estos pacientes también. No solo agarrarnos de estos criterios. Bueno, el estudio que hicimos fue un estudio prospectivo, observacional, no randomizado, se realizó durante los días 30, la campaña 30 y 31 de mayo en la ciudad de Rosario, con la ALSEP Rosario. Los criterios de inclusión, bueno, adultos mayores entre 50 y 75, tabaquistas o ex tabaquistas hasta 15 años, pero de 20 paquetes años, antecedentes familiares incluimos de primer grado de cáncer, pudieron entrar gente de hasta 40 años. En España entran gente a los tamizajes desde los 40 años. En Navarra, fundamentalmente, que hace 30 años que hacen screening. Bueno, los resultados se ven hombres y mujeres más o menos parecidos, un poco más hombres que mujeres. Lo que encontramos en antecedentes personales, oncológicos, EPOC, diabetes, cardiovascular, o niega, tomografía de baja dosis, patológicas o normales. ¿Qué es lo que se encontró? Bullas, bronquiectasias, granulomas, nódulos fundamentalmente, enfisema, bastante importante, por supuesto, son todos fumadores, algún nódulo en vidrio esmerilado, fibrosis pulmonar, también se ha encontrado poco, creo que 2 o 3 o 4, no me acuerdo. Los resultados: tabaquistas actuales 228, ex tabaquistas 157, tiempo de tabaquismo media del 35 paquetes años, una media, de 40, antecedentes familiares positivos de cáncer 96 personas, y profesión de riesgo 32 personas. Este año, hace poco, hicimos la segunda campaña del ALSE, con 233 tomografías computadas de baja dosis, 23 pacientes que recién estamos procesando, recién estoy entregando las primeras tomografías. Acá me ve un poco más viejo, por supuesto, era de esperar. Los objetivos es detectar el cáncer de pulmón en forma temprana mediante tomografía computada de baja dosis, ofrecer un plan de cesación tabáquico serio e intensivo, no consejo médico, sino tratamiento intensivo. Detectar en forma temprana
con tomografía computada de baja dosis, no solo el cáncer de pulmón, sino enfisema y fibrosis pulmonar. Para eso también utilizamos la tomografía computada de baja dosis. Mediante una simple espirometría, diagnosticar en forma precoz un EPOC en forma temprana, y empezar el tratamiento en forma temprana también. Y estimular a los postulantes a ingresar al programa LUCAS, Lung Cancer Screening. Que ahora vamos a explicar lo que es. Bueno, este es el LUNRATS. LUNRATS, ¿qué pasó? El LUNRATS, entonces, es una nomenclatura mundial, esta es la versión 2022, que es un sistema de clasificación tomográfico de nódulos pulmonares observados en tomografía computada de baja dosis solamente para screening de cáncer de pulmón. Solamente para screening de cáncer de pulmón. Ahora vamos a ver cómo se... Bueno, acá tienen estadio 0, quiere decir que no sirve. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3, por lo generalmente, estos dos son benignos, por lo general, y se continúa la observación. El 3 puede haber alguna posibilidad de malignidad, está entre 6 y 8 milímetros, y ya el 4A, 4B y 4X, ya estamos en presencia de nódulos sumamente sospechosos en el cual hay que seguir con la metodología diagnóstica. Sigo insistiendo con el tema de la cesación tabáquica. Ya en el año 2017, en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Japón, concluyen que para lograr los máximos beneficios del programa de screening con tomografía de baja dosis es esencial incorporar un sólido programa de cesación tabáquica. Eso es fundamental, si no, no se puede hacerlo. Y también la espirometría. La espirometría es fundamental. En la espirometría también hacemos el diagnóstico precoz de POC, no solo de enfisema. Hay que saber, ¿por qué esto? Porque hay que saber que el enfisema, el EPOC enfisematoso fundamentalmente, la fibrosis pulmonar, el HIV, tienen 3 veces más de posibilidad de tener un cáncer de pulmón que un no fumador, que un mismo fumador sin enfisema, o un no HIV, o un no fibrosis pulmonar, hablando de fumadores iguales. Esta es la detección temprana de fibrosis pulmonar, no me quería olvidar de la fibrosis pulmonar. Está la doctora Manarino, que me dijo que iba a venir, así que le preparé esta diapositiva para ella. Cómo se ve el diagnóstico precoz de la fibrosis pulmonar, que también nos sirve la tomografía computada de baja dosis. Bueno, de abajo no, esta es la evolución. Pasa que se dejó la evolución. Y bueno, no dice los años. Bueno, entonces, para ir terminando, implementación de un programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Entonces, nosotros utilizamos pacientes, según criterio, de 55 a 74 años, fumadores menores, o fumadores actuales o fumadores de 15 años, al menos 30 paquetes años, se pueden incorporar pacientes de 50, como decíamos antes, y 20. Historia familiar de cáncer, antecedente de cáncer relacionado al tabaco, EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, HIV y exposición a otros carcinomas. Informar riesgo-beneficio de la tomografía de cáncer de baja dosis, eso es fundamental. También los perjuicios, que tiene la tomografía computada de baja dosis, también hay que consentimiento informado, por supuesto, crear un comité de expertos multidisciplinario, elaborar un manual de procedimiento, material informativo siempre hay que tener, y una base de datos para tener, como tenemos en el programa LUCAS, que es un programa nacional, en donde tenemos una base de datos donde incorporamos a todos los pacientes, y están todos los pacientes del país incorporados de screening de cáncer de pulmón. Por supuesto, la espirometría para el diagnóstico precoz de POC con enfisema, pacientes que tienen enfisema, y por supuesto un programa de cesación tabáquica. El futuro del screening de cáncer de pulmón. Nosotros, esto prácticamente recién empieza, porque estamos hablando del 2011, 2013, pues recién empieza, en Europa 2017, 2015. ¿Cuál es el futuro? Hay miles de artículos. Yo tomé, por supuesto, el de los chinos. Tienen varios casos, como siempre. Y este artículo es interesante, en el cual
nos habla, yo hago un resumen, esto es larguísimo, lo que es el futuro del screening de cáncer de pulmón, lo que se viene a corto plazo. Está evolucionando rápidamente el screening basado en biomarcadores tumorales, como el ADN tumoral circulante, microARN, que son proteínas tumorales o metabolitos que se pueden encontrar en sangre, orina o esputo, en saliva. La inteligencia artificial aplicada a la tomografía computada de baja dosis, eso es muy importante. No es todo, no va a reemplazar al médico radiólogo y va a reemplazar al equipo multidisciplinario, pero sí yo lo consideraría como un, a ver cómo decirlo, como un integrante más del equipo multidisciplinario con muchos datos. Como si tuviéramos un médico más que sabe todo el artículo, que sabe todo, incorporó todo. La tomógrafo de mejor calidad de los que hay ahora, por supuesto. Ampliación de los criterios de inclusión. Este es un problema que escapa al screening, porque nosotros estamos haciendo, en el mundo están haciendo screening nada más que a fumadores. Y es muy importante, y el gran problema que existe hoy a nivel mundial son las mujeres. Las mujeres, no, hablo de cáncer de pulmón ahora. Son las mujeres no fumadoras que se da cáncer de pulmón en temprana edad, mucho más temprano que los hombres, a partir se ven más de 40 años fumadoras, con cáncer de pulmón no fumadoras, y es un gran problema mundial. Y los otros criterios, vamos a incluir, no vamos a incluir a los que tienen familia, a los HIV, a la fibrosis pulmonar, eso hay que incluirlo, porque tienen 3 veces más posibilidad de tener cáncer de pulmón. Eso también, todo esto está en revisión. Cribado personalizado, lo que se llama el cribado personalizado, teniendo en cuenta la genética, la historia familiar y los factores ambientales. Y el cribado combinado o multicáncer, hacer screening para varios cánceres a la vez. Creo que no viene más mucho, pero bueno, lo que se viene más a mediano plazo se verá una combinación fundamentalmente de imágenes, biomarcadores y algoritmos de predicción con programas más inclusivos. En China esto ya se lo llama ultra temprano. No puse un chino, puse un africano, pero bueno, es lo que encontré. Bien. Y la broncoscopía con altofluorescencia es muy importante también, porque es una técnica que aprovecha la diferencia de las propiedades de fluorescencia de la mucosa bronquial, en el cual puede, la fluorescencia se va a pintar de color azul, incluso en momentos donde no a la vista del operador no se va a ver y se va a poder ver o pintar de un azul más oscuro por fluorescencia en el lugar donde va probablemente nacer un cáncer de pulmón. Bueno, esta es la primera paciente que encontramos en el screening de este año. Para arrancar, arrancamos fuerte. Para la primera tomografía, de las 233, la primera. Eso para arrancar bien, para arrancar fuerte. Este es un informe, cómo se informa una tomografía, un screening de cáncer de pulmón. Se pone el equipo que se trabajó con baja dosis. Nosotros tenemos uno con 128 canales, grande, importante, que acá describe la lesión sólida, descripción, otros hallazgos, y el comentario imagenológico es LAN-RAT4X, continuar con el algoritmo, digamos, con el algoritmo diagnóstico. Por ejemplo, si no hay nada en la tomografía, si la tomografía es negativa, va a aparecer LAN-RAT1, control araño. O, según que el LAN-RAT2 aparezca, si aparece un nódulo, el LAN-RAT2, 3, 4A, 4B, lo que sea. Conclusión, estamos convencidos que con un buen programa de detección temprana de cáncer de pulmón puede reducir más eficazmente la mortalidad por el cáncer de pulmón. No hay dudas que es la manera de diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios tempranos, hoy por hoy. Hay que ser muy estricto en el estudio de los casos con hallazgos de tomografía computada a baja dosis para disminuir al máximo los casos de falso positivo, con ateneo multidisciplinario y el futuro con ayuda de inteligencia artificial y biomarcadores en el futuro.
Recordar siempre la sedación tabáquica, el diagnóstico precoz de POC y de fibrosis pulmonar. Y para terminar, hay que tener en cuenta que vamos por un buen camino para disminuir la mortalidad del cáncer de pulmón. Nada más. Gracias. Sí, vamos. ¿No puedo pasarlo con esto? ¿Con cuál? Venga, si me cae el loco, ¿no? ¿Cuál apreté? Ah, el puntero. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Neumología. Es un placer para mí poder compartir con ustedes la experiencia nuestra. La verdad que, bueno, para el cáncer de pulmón es un tema realmente muy amplio y todo depende cómo uno encare el tema. Yo preparé una charla basada un poco en experiencia personal, en mi visión personal sobre el problema. Y tengan ustedes en cuenta, como bien decía Rogelio, que el cáncer de pulmón, como es la principal causa de muerte oncológica, supera la combinación de los cánceres más frecuentes. En el mundo mata millones de personas, en Argentina mata 10.000 personas por año, en Estados Unidos mata 30.000 personas, en China mata 800.000 personas por año. Y realmente, cuando uno ve el panorama general, es bastante, a pesar de los avances que hay hoy, es bastante decepcionante, pero la clave, como bien decía Rogelio recién, está en el diagnóstico precoz. Y yo veo en esta sala la gran oportunidad de que cuando uno cambia la mentalidad y busca la enfermedad, puede generar diagnósticos precoces y que eso es lo que realmente va a cambiar la historia de este problema. Hoy más que nunca contamos con herramientas diagnósticas que no teníamos antes. Tenemos tratamientos que pueden marcar una gran diferencia en esto y sin lugar a dudas yo pienso que la cirugía sigue ocupando un lugar clave a pesar de todos los avances que hay actualmente. Y yo los quiero invitar a reflexionar sobre el cáncer de pulmón y el objetivo de esta charla es mi visión de cuándo, cómo y por qué la cirugía puede ofrecer una verdadera oportunidad de curación en casos seleccionados. Y mirando un poco la experiencia, yo tengo 57 años, tengo 30 años de experiencia en cirugía, pude ver y veo, haciendo una reflexión, cómo evolucionó en estos últimos 30 años la cirugía de cáncer de pulmón. ¿Qué pasó en estos últimos 30 años? Fíjense, primero la introducción del screening con TAC de baja dosis en pacientes de alto riesgo. Realmente yo creo que hay mayor conciencia clínica, hay más detección de estadios iniciales. Hace muy poquito pude ver una paciente que me llega al consultorio. Es una paciente que me mandó Rogelio hace 30 años, cuando yo recién empezaba en el Sanatorio Parque, que se le había detectado accidentalmente una lesión chiquitita, un hallazgo había sido. Esa paciente tenía 60 años y le hicimos una lobectomía abierta. Una lobectomía abierta con una detección precoz. Y hace muy poquito la paciente me volvió a ver a consultorio por otra patología, tenía una hernia inguinal en realidad, y quería que la vea, hacerme la consulta. Me puse a reflexionar y lo llamé a Rogelio y te la mandé incluso, para que lo salude. Fíjense, 30 años atrás, la paciente tiene 90 años, y a los 60 se le diagnosticó un cáncer en estadio precoz. Y yo me puse a pensar y decía, qué bárbaro. Fíjate, esta mujer tuvo una sobrevida de 30 años muy bien, libre de enfermedad,
gracias a una detección precoz. Hoy, por eso la detección precoz, yo creo que hoy todos ustedes tienen mucha más conciencia que cuando yo empecé hace 30 años cirugía. Hoy estamos asistiendo, por otro lado, a una revolución molecular. Fíjense, la identificación de todas las mutaciones, EGFR, ALK, GRAF, que nos permite hacer terapias dirigidas. También eso ha cambiado mucho. La aparición de la inmunoterapia en el año 2015, con el Nivu, Pembro, Durva, también ha generado un cambio radical que nos permite enfrentar mucho mejor esta enfermedad. El enfoque multidisciplinario y personalizado, la discusión en comité de tumores, también hoy está demostrado que ha cambiado radicalmente. Yo me acuerdo que cuando empecé cirugía, por poco se peleaban los neumonólogos con los cirujanos. No, esto se opera, no, esto no hay que operarlo. Hoy en día eso cambió. Y la gente joven incluso dice, no, vamos a discutir con el comité. Nosotros mismos hemos aprendido, los cirujanos hemos visto que no, a este paciente conviene primero hacer un tratamiento, reducir la lesión. Y eso hace que haya una mejora con eso. Por otro lado, la evolución de la cirugía. Yo tuve la oportunidad de asistir a la cirugía abierta, aprender con cirugía abierta, pasar a la cirugía mini-invasiva, donde vemos que es mucho mejor el resultado, y ahora una evolución más, un cambio en la cirugía robótica. Después le voy a hacer un comentario acerca de la cirugía robótica, que creo que es el futuro y es lo que se viene. Y lo más importante, la evaluación caso por caso, porque no todos los pacientes son iguales, tienen muchísimas variables la decisión de un paciente si va a cirugía o no va a cirugía, localización de la lesión, qué performance status tiene. A un paciente le podemos hacer algo que a otro paciente con lo mismo no se lo podemos hacer. Por eso es clave la participación de los comités y la discusión interdisciplinaria. Pero bueno, en conclusión, el cáncer de pulmón pasó a ser sinónimo de mal pronóstico de enfermedad cada vez más tratable. La posibilidad de cura es real en casos iniciales, eso lo hemos visto y tenemos muchos ejemplos de eso, como el caso que les comenté recién. Y muchos pacientes tienen control a largo plazo en formas avanzadas. Y tenemos pacientes, como un caso que vimos ahora que le hicimos, tiene 2 EBUs hechos, una paciente que tiene 10 años de sobrevida en un estadio 4, tratada con inmunoterapia y la sigue peleando. No está curada, pero se transforma en una enfermedad crónica, hasta que se pueda. Y quería mostrarle un ejemplo de nuestro real. Este es un paciente diagnosticado en el año 2013. Esto para mostrar que la cirugía muchas veces, y esto lo digo con convencimiento, es un tratamiento en muchos casos muy efectivo que permite la posibilidad de curación. Fíjense este paciente, era un paciente, no recuerdo exactamente, 60, un poquito menos de 60, casi 60 años que se detecta esta lesión izquierda, una lesión muy grande, ya con compromiso ganglionar, grosero compromiso ganglionar. Que hoy en día este paciente lo encaramos de distintas formas. Yo a este paciente hoy en día le indico neoadjuvancia, no tengo ninguna duda que le indico neoadjuvancia. Pero fíjense, estos eran los primeros PET, año 2013, era una lesión que captaba claramente y grosera con compromiso de la ventana aortopulmonar. Era la única lesión detectada en este paciente. Estos son los cortes de PET, fíjense que tenía compromiso de la masa grande y ganglios de la ventana, ahí se ve perfecto. No había evidencia de enfermedad extratorácica, con lo cual en este momento nosotros teníamos una actitud de pelearlo a estos pacientes. No, hay chance de quirúrgica. Yo que vengo entrenado primero en la cirugía abierta, estos pacientes nosotros históricamente los resecábamos. Conducta hoy muy discutida, y estos pacientes hoy en día yo le indicaría neoadjuvancia. Pero esto era año 2013, decidimos la conducta quirúrgica, teníamos esa actitud de pelearla siempre, y a este paciente se le hizo una neumonectomía intrapericárdica izquierda, resultó ser un adenocarcinoma acinar de 9 centímetros, con ganglios de la ventana aortopulmonar positivos. Y este paciente hizo quimioterapia adyuvante, lo hizo el doctor Martinengo, y además le asociamos, como era una lesión tan extensa, y era un paciente que estaba muy bien
performance está todo muy bueno, le hicimos radioterapia postoperatoria mediastinal. Fíjense, la verdad que toleró muy bien el procedimiento. El paciente, esta es una placa ya alejada, donde se ve cómo compensó, movilizó todo el emitor, subió el hemidiafragma. Y fíjense, este paciente, que yo lo tengo muy presente porque lo tengo en seguimiento muy, muy de cerca, tiene 12 años de neumonectomía por cáncer de pulmón. Previo a la era de la inmuno, digamos, y tiene una calidad de vida muy buena. Este paciente tuvo COVID en el único pulmón, pasó tecleando, pero la pasó y dentro de todo la pasó bien, se recuperó. En el interín de toda esta evolución, en el interín, fíjense, que esto también fue un caso interesante porque cursando el postoperatorio alejado del cáncer de pulmón, creo que tenía 6, 7 años de postoperatorio, se le detecta un aneurisma infrarrenal. Entonces, claro, paciente con antecedentes de neumonectomía, me empezaron a llamar los auditores, pero escúchame, este paciente tiene una neumonectomía, los cardiólogos le indicaron la colocación de un stent. Esto fue un problema tremendo porque decían, pero a ver, ¿qué sobrevida tiene? Mira, el paciente está libre de enfermedad, le decía a los auditores. Realmente hay que hacérselo, porque se le va a romper el aneurisma antes. Le colocaron por vía percutánea, le dispararon la endoprótesis, y el paciente tiene 12 años, creo que tiene 5 años con el aneurisma, y tiene una calidad de vida excelente. Excelente. Este es el paciente de 12 años de neumonectomía. ¿Qué nos dicen los estudios nuevos? Como este estudio que es referente actual, nombrado por todos, digamos, los trabajos, el IGEAN, el estudio EGEO. Este estudio respalda la cirugía como el tratamiento con potencial curativo. Fíjense que es un ensayo clínico fase 3, que fue publicado en el New England en el 2023, es uno de los estudios más recientes, que habla de inmunoterapia perioperatoria en cáncer de pulmón resecable, que usa platino y durva, que es un inhibidor del PDL1, luego cirugía y luego durvalumab por 1 año. Este trabajo refuerza el papel central que tiene la cirugía en los estadios tempranos, especialmente combinado con las terapias innovadoras como es la inmunoterapia. Fíjense la tasa de respuesta que tiene, del 17%, y muestra este trabajo claramente que la cirugía sigue siendo el único tratamiento con potencial curativo en enfermedad resecable. Y la combinación con inmunoterapia potencia los resultados oncológicos. Y esto, ahora después les voy a mostrar algunos ejemplos de nuestra experiencia. Pero lo interesante es esto. ¿Qué hubiera pasado si estos pacientes del estudio EGEO no se hubieran operado? Y fíjense, estas son conclusiones no mías. Sin cirugía, incluso con inmunoterapia o quimioterapia sola, la posibilidad de curación es extremadamente baja. Los tratamientos sistémicos pueden disminuir la carga tumoral, pero no erradicar completamente la enfermedad sin la resección quirúrgica, por lo menos hasta hoy. La cirugía aporta la mayor reducción en mortalidad en este trabajo. Sin cirugía, los pacientes no habrían alcanzado la supervivencia libre de eventos ni la respuesta completa que el estudio demostró. La inmunoterapia es un complemento. La cirugía es el pilar curativo. Se pudo realizar en el 85% de los pacientes en este estudio. Me acordaba de esta escena, no sé si vieron la película Breaking Bad, que muestra un poquito la concientización que hay hoy en la serie de películas, donde te muestran Walter White tiene un cáncer de pulmón, el protagonista de Breaking Bad tiene un cáncer de pulmón, le dice el médico, tenés un estadio inoperable. Walter hace tratamiento, no especifica qué tratamiento hizo, pero hace tratamiento y después le hacen una lobectomía abierta. Y aparentemente está teóricamente libre de enfermedad por mucho tiempo. O sea, fíjense que hasta en las series esto ya se conoce y ya hay conocimiento de la gente y se ha hecho muy popular el tratamiento preoperatorio. ¿Cuál es el escenario ideal como cirujanos?
Y para nosotros lo más lindo es cuando nos llega este paciente, que tiene una enfermedad que sabemos esto es resecable y el objetivo es hacer una resección con intención curativa. Pero a pesar de esto, y esto es algo que vivimos permanentemente, porque yo le mostré algo que no fue bien, pero hay mucha gente que no nos va bien, porque tienen recaída a pesar de una resección completa, gran decepción nos provoca cuando un paciente resecado, que nosotros nos vemos que no hay enfermedad sistémica, tiene una recaída posterior. Este es un caso real, es una enfermera de 63 años, fumadora, que se le detecta esta lesión, le hacemos una lobectomía, es un adenocarcinoma TTF1 positivo, le hicimos una lobectomía inferior derecha, anduvo perfecta con linfadenectomía, 3 días de postoperatorio, evolución perfecta. Esta paciente hizo una recaída cerebral 8 meses después de la cirugía, teniendo todo lo previo normal. Tenía una resonancia normal y tenía ganglios negativos, incluso en la cirugía. Por eso fíjense lo impredecible que es esta enfermedad. ¿Qué pasa luego de la resección completa? Fíjense que este trabajo tan importante de Potter, que publica y habla de la recurrencia luego de resección completa, está bien establecido que el estadio 1 y 2, completamente resecado, la incidencia de recurrencia a los 5 años fue del 20%. Casi el 82% de las recurrencias se produjeron en sitios distantes, el 30% durante el primer año y el 65% entre 1 y 4 años posteriores a la resección. Por eso, la pregunta que nos hacemos los cirujanos es ¿cómo podemos mejorar esos resultados? ¿Es necesario hacer algo más que la cirugía? Yo creo que sí, porque la cirugía, como en el mejor de los casos, cuando hay casos que en un 20% que el paciente puede recaer. Si bien actualmente no hay consenso sobre uso de biomarcadores que permitan predecir esa recurrencia. Fíjense que uno de los pioneros en el uso de inmunoterapia fue un cirujano. Esto lo digo humildemente, pero los cirujanos, en realidad el primero que habló de inmunoterapia y de la importancia del sistema inmune fue el doctor William Cooley. Era un médico de Harvard, era un cirujano oncólogo, que trabajó en el Memorial, antes de que sea el Memorial de Sloan de cáncer, pero es el pionero de la inmunología. Y fíjense que en el año 1891 inyectó a un paciente de 35 años con un sarcoma bacterias de erisipela. El paciente sobrevivió 8 años más. Esto se lo conocía como toxina de Coley, pero no prosperó. Después vino la radioterapia, pero él fue quien descubrió la importancia del sistema inmune en la lucha contra el cáncer. Después vienen el desarrollo de los inhibidores del punto de control y el concepto de la inmunoterapia basada en los puntos de control que hoy tan de moda está, ¿cierto? Con todas las drogas nuevas que recién aparecen a partir del 2011. En este momento existen 2 medidas para intentar prevenir la recurrencia en un paciente que podemos resecar. Uno es la inducción preoperatoria, que yo creo que está muy clara en pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada o cuando hay compromiso ganglionar. Ahí yo no tengo duda que hay que hacer un tratamiento preoperatorio, porque eso va a disminuir la recurrencia probablemente. Y en otros casos, hacer quimioterapia adyuvante postoperatoria. La realidad es que no está claro realmente qué es mejor hoy. Es un punto de discusión. Un punto de discusión en estadios cuando no existe compromiso ganglionar. Cuando hay compromiso ganglionar, prácticamente hoy no hay duda que la inducción preoperatoria es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las ventajas de la inmunoterapia preoperatoria? Primero, la reducción del tamaño tumoral. Otro objetivo es erradicar micrometástasis que no podemos ver, pero que sabemos que están en muchos casos. Otro es la estimulación del sistema inmune, lo que es el efecto abscopal que se vio con la radioterapia. También nos permite evaluar la respuesta tumoral y predecir el pronóstico. ¿Tiene potencialmente la reducción de la necesidad de terapia adyuvante? Eso es una pregunta. No tengo la respuesta.
seguridad y tolerancia, tiene menor toxicidad que la quimioterapia, eso es una realidad, y tiene impacto en la supervivencia, como ya han visto muchos trabajos. En este trabajo, que es el Keynote 671, nosotros tuvimos la oportunidad de participar con el doctor Martinengo y operamos muchos casos de este grupo, de este trabajo que fue publicado en el New England. Perdón, acá está el doctor Martinengo que figura en el trabajo como uno de los autores, que fueron 397 participantes. Nosotros aportamos varios pacientes en este grupo, y el tratamiento neoadyuvante con pembrolizumab más quimioterapia seguida de resección y pembrolizumab adyuvante mejoró significativamente la supervivencia libre de eventos, la respuesta patológica mayor y la respuesta patológica completa en comparación con quimioterapia neoadyuvante sola seguida de cirugía. Y acá le quería mostrar algunos casos. Acá se ve claramente cómo mejora la sobrevida en pacientes en el grupo con pembrolizumab. Si bien existen diferentes opiniones en relación a la neoadyuvancia, cuándo utilizarla, en qué casos seleccionados, el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado, no hay duda que está cambiando drásticamente. Las pautas internacionales ahora recomiendan la quimio-inmunoterapia neoadyuvante seguida de cirugía como el estándar de tratamiento en los tumores localmente avanzados, ¿no es cierto? No hablo del paciente que se detecta precoz, que se tiene que operar de una. Los resultados clínicos de los principales ensayos de fase 3 con neoadyuvancia, el principal problema, hablo un poquito de las críticas de estos trabajos, es la cancelación de la cirugía. Y hay algunos pacientes que no llegan a cirugía cuando a lo mejor uno le puede negar una chance quirúrgica. Es decir, después de la quimio inmunoterapia neoadyuvante, entre un 16 y un 22% de los pacientes no se someten a una resección según lo planeado por progresión, por efectos adversos o por incapacidad para ir a la cirugía. Esto es algo también que hay que tener en cuenta, es decir, no todo es color de rosa con estos tratamientos. La quimio-inmunoterapia neoadyuvante complica la resección quirúrgica en algunos casos, y la inmunoterapia adyuvante podría ser preferible desde el punto de vista quirúrgico. Este es un trabajo de la doctora Ugalde, donde hace también una crítica poniendo los puntos realmente discutidos de la terapia neoadyuvante. Otra cosa importante, que la disección de los ganglios es más difícil. Nosotros tuvimos ayer una cirugía muy difícil en una paciente que había hecho inmunoterapia, se había achicado mucho la lesión y nos costó mucho poder hacer la resección por la gran fibrosis y el compromiso ganglionar que tenía. Tuvimos 4 horas de cirugía y lo pudimos lograr a la resección, pero encontramos esto, cambios fibróticos, adherencia, que fue muy difícil técnicamente la cirugía. Pero hay conceptos que parecen estar claros con respecto a la neoadyuvancia. La persistencia de N2 o N3 tras neoadyuvancia indica peor pronóstico. Es decir, los pacientes que no responden tienen peor pronóstico. Es esencial confirmar la respuesta patológica con el mediastino para planificar la cirugía. Y hoy tenemos 2 métodos para evaluar eso, o la mediastinoscopía o el EBUS. Para nosotros es muy importante valorar el mediastino antes de encarar una resección, porque lo que queremos saber es si le podemos hacer un beneficio con la cirugía. Un paciente que persiste enfermedad N2, las chances son peores, y tenemos que valorarlo bien a eso. Si persiste ganglios linfáticos después de la neoadyuvancia, la cirugía puede no ser curativa, y se podría optar por continuar mejor con terapia sistémica o con radioterapia. El downstaging nodal mejora la posibilidad de resección completa. Y otra cosa interesante, que también nosotros lo pudimos ver en el estudio Keynote y en otros casos recientes, que los ganglios mediastinales tienden a responder mejor que el tumor primario luego de la neoadyuvancia. ¿Por qué la mejor respuesta en los ganglios linfáticos? Existen varias razones biológicas y microambientales que yo resumí en esta placa y que lo encontré en varios trabajos. Es una pregunta que yo me hacía, ¿por qué
la enfermedad negativizó el mediastino y persiste en el tumor primario. Era una pregunta que me hacía. Y esta slide lo hice reuniendo varios trabajos que encontré. Primero, hay mayor actividad inmunitaria en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos activan linfocitos T y los inhibidores PDL1 potencian esa activación. Por eso es más frecuente que tenga respuesta en los ganglios antes que en el tumor primario. Además, los ganglios linfáticos tienen un microambiente menos inmunosupresor en el tumor primario. Altas concentraciones de citocinas inhiben la respuesta inmune. Además, la carga mutacional es más baja en el tumor primario. También hay diferencias en la vascularización, que es mejor en los ganglios linfáticos que en el tumor primario. El tumor primario tiene necrosis, no llega tan bien la droga. Y por último, menor heterogeneidad tumoral en los ganglios linfáticos. El tumor primario suele ser más heterogéneo, por lo tanto la respuesta es peor en el tumor. Y esto también avala la resección de la lesión residual, porque es muy difícil lograr una esterilización completa en el tumor primario. Por eso la cirugía ayuda a mejorar la sobrevida en estos pacientes. Y acá les muestro algunos ejemplos nuestros. Estos pacientes son del Keynote 671. Fíjense, este es un varón, 63 años, fumador, tenía esta lesión. Fíjense todos los cortes. Ingresa al protocolo con inmunoterapia, con pembrolizumab. Fíjense, esto es durante el tratamiento. Fíjense, nosotros confirmamos la afectación ganglionar por EBUS. Fíjense el tumor que tenía, bien positivo. Pero fíjense que estas de abajo son cuando ya está con tratamiento. Fíjense que negativiza, esto es positivo, mediastino, negativiza mediastino. No así el tumor primario. Acá se había confirmado previamente, acá se ve en este resumen el ganglio positivo y ganglio negativo, persistiendo en el tumor primario. Y este paciente lo llevamos a cirugía, era un T3N2. Cuando finalizó el tratamiento, fíjense cómo se había achicado la lesión. Realmente tuvo una respuesta importante, 50 días de tratamiento con inmuno. Acá tenemos un resumen, fíjese, 5 del 1 del 21, 24 del 2 del 21, 8 de abril del 21, fíjense lo que quedó de residual. Esto estamos realmente aprendiendo acá, que las respuestas. Uno va aprendiendo y tiene que aceptar, realmente esto fue positivo realmente el tratamiento. Fíjense que la lesión se fue de 54 milímetros a 2,9. Realmente nos facilitó la resección quirúrgica. Esta es la pieza quirúrgica, se hizo una lobectomía superior derecha por Batts con la linfadenectomía mediastinal. Este es el estudio patológico de la lobectomía superior derecha. Post-neoadjuvancia era un adenocarcinoma de 2,9 por 1,9. Tenía 30% de necrosis. Aquí, fíjense, esto sin ser patólogo, pero vemos que esto es necrosis. Esto es tumor viable y esto es fibrosis. Que se ve claramente los tres tipos de lesiones residuales. Los patólogos tienen un criterio de clasificación y sacan el porcentaje de necrosis de la lesión. Es decir, fue una respuesta importante y el paciente logró inducir una respuesta patológica parcial. Negativizó el mediastino, lo que le decía, y se logró una resección completa. Y hubo un downstaging. Claramente. El paciente está en seguimiento asintomático, pero fíjense, esta es una de los últimos controles, esta es del año pasado, ahora tenemos una nueva. El paciente está libre de enfermedad, con una enfermedad en otro momento irresecable y con muy mal pronóstico. Y bueno, se abre una ventana que no sabemos el futuro de estos pacientes. En esto estamos realmente aprendiendo día a día. Este es otro ejemplo. No sé cómo estamos con el tiempo, Rogelio, porque tengo ejemplos, pero por ahí voy a pasar entonces, porque tengo un montón de casos interesantísimos de ejemplos para mostrarles de respuestas que tuvimos de nuestra experiencia personal. Esta es una paciente que se había hecho una bilobectomía, bueno, pero voy a avanzar un poquito para no... Esto es interesante.
en una paciente que se encontró lo que es el STAS, ahora que se habla tanto como un factor pronóstico. El STAS es la diseminación a través de los espacios aéreos, que primero se discutía si era un artefacto técnico o si hoy se ve como un valor pronóstico. En la última estadificación ya se incluye el STAS como un factor pronóstico. Vamos a avanzar un poquitito para no cansarlo también. Es decir, la neoadjuvancia con inmunoterapia mejora los resultados oncológicos a largo plazo, puede reducir la carga tumoral, trata las micrometástasis en forma temprana, mejoría en la tasa de sobrevida, evalúa la respuesta tumoral, respuesta patológica mayor, es un predictor positivo de supervivencia y se optimiza el control local y sistémico de la enfermedad. Eso yo creo que prácticamente no hay discusión al respecto. La terapia de inducción es claramente el tratamiento estándar para los pacientes en estadio 3. Ahora, ¿cuál es su rol en los pacientes con enfermedad más limitada, que no tienen afectación ganglionar? Ahí hay una discusión, realmente. Si operamos de entrada a esos pacientes o no. ¿La inmunoterapia adyuvante podría ser una mejor opción para estos pacientes? Esto todavía no lo tenemos la respuesta y tampoco hay trabajos que nos dejen claro ese punto. Un ensayo de quimioinmunoterapia neoadyuvante versus adyuvante nos ayudaría a definir qué pacientes se beneficiarían de la quimioinmunoterapia neoadyuvante y cuáles de la cirugía inicial. Por lo tanto, el paciente que tiene una enfermedad resecable T1 o T2, que no tiene afectación ganglionar, o que tenga N1, hoy que podemos detectar el N1 con el EBUS, tenemos dos opciones. La neoadjuvancia, en este caso, podría tener ventajas de reducir el tamaño tumoral, tratar las micrometástasis, reduciría el riesgo de recurrencia, pero también tiene sus desventajas porque retrasa la cirugía, riesgo de efectos adversos, riesgo de progresión, porque no todos los tumores responden, esa es otra realidad. Nosotros hemos tenido pacientes que ingresaron a hacerse neoadjuvancia y la enfermedad progresó. Eso lo hemos visto. Y además la cirugía puede ser más compleja. O ir a una cirugía primaria, que sabemos que puede hacer una resección completa con la posibilidad después de hacer adjuvancia. Y eso tendría ventajas, cirugía inicial menos compleja, tumor pequeño que sabemos que lo podemos resecar, y que algunos pacientes tienen posibilidad incluso de curación con la cirugía sola, incluso sin terapias adicionales. Nosotros tenemos pacientes que con ese tratamiento están vivos y en seguimiento. Pero las desventajas sabemos que ese paciente puede recaer porque no tratamos la microenfermedad no detectable. Esto es una discusión que lo planteo porque es una duda que nosotros tenemos como cirujanos. Y yo creo que, esto para comentarle que la cirugía va avanzando permanentemente, nosotros vamos aprendiendo. Hoy el auge en el mundo es la cirugía robótica, que realmente supera a la cirugía toracoscópica en forma notable. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer este curso de posgrado en el Instituto Einstein de cirugía robótica. Yo fui al principio con cierto escepticismo, bueno, voy a ver de qué se trata la cirugía robótica, un poco para ver, pero le reconozco con cierto escepticismo inicial. Dije, no, pero ya la cirugía toracoscópica hoy realmente es y aparte uno se siente cómodo haciendo esa técnica. Y uno lo que he aprendido es que realmente la cirugía, cómo va evolucionando. Esta tecnología no es nada nuevo. Yo creo que es el futuro, ya es el presente de la cirugía en el mundo. Pero fíjense lo que evolucionó. La tecnología Da Vinci inició en el primer modelo, el modelo Da Vinci S, en el 2006. Luego se pasó a la tercera generación, el modelo SI, y hoy la última generación con el sistema Da Vinci XI. ¿Qué es el sistema Da Vinci? Es una nueva técnica quirúrgica que yo creo que ya es el presente, pero va a imponerse en el tiempo, cuestión de tiempo solamente, en el cual el cirujano, en vez de operar en forma directa sobre el paciente, se introducen los brazos robóticos, es decir, los instrumentos quirúrgicos,
por pequeñas incisiones, al igual que la cirugía toracoscópica, con la diferencia que el cirujano trabaja en una consola, como se ve acá. En esta consola el cirujano tiene posición ergonómica mucho más cómoda, una visión tridimensional inmersiva, es decir, ve con un aumento tremendo del campo quirúrgico, elimina completamente el temblor humano natural. La magnificación hace que sea una sensación de tipo inmersiva, uno se siente que está dentro del paciente y puede trabajar con total precisión, al lado de la cava, al lado de la aorta, puede hacer una linfadenectomía con mucho más prolijidad que usando instrumentos rectos que no tienen angulación. Y realmente es una evolución tremenda. La cirugía robótica tiene muchas ventajas, tiene una visión 3D de alta definición, que da profundidad, la mayor precisión, la manipulación permite que por los instrumentos articulados que tiene, se mueve como la mano humana, en total todos los movimientos 360, y la postura del cirujano es mucho más ergonómica. Por lo tanto, al tener todas estas ventajas, genera menos sangrado, menos dolor, recuperación más rápida, hospitalización más corta, menor riesgo de todo, digamos. ¿Cuál es el valor agregado que pone esta nueva tecnología? Aumenta la capacidad para operar con precisión y más destreza, reducción del temblor, visión más clara de la anatomía, menos desgaste durante la cirugía y mayor seguridad para el paciente. Eso como para comentarle qué es lo que se viene hoy en cirugía. Nosotros tenemos la suerte que incorporamos esta tecnología, ahora en breve, ahora en agosto nos llega el robot Da Vinci. Eso nos implicó un año de entrenamiento en el Hospital Einstein, con múltiples viajes para capacitarnos y entrenarnos en consola, pero yo creo que es una ventaja tremenda en la seguridad para el paciente. Pero bueno, no olvidarnos, para finalizar la charla, que la clave para tratar el cáncer de pulmón es el diagnóstico precoz. Y esta es una paciente que vi hoy por consultorio, es una paciente que me pareció interesante mostrarlo, porque es un médico en Entre Ríos, que le hace un estudio a una paciente de rutina, una radiografía, que no ve nada en la radiografía, la verdad que no se ve nada. Y por antecedentes familiares, una fumadora de larga data, pero dejó hace 30 años de fumar, esta señora, encuentra una lesión en vidrio esmerilado que tiene un componente subsólido que está creciendo. Esto es una, digamos, me juego la cabeza, es un adenocarcinoma precoz, y esta paciente tiene chance de curación gracias a un médico que le indicó una tomografía de baja dosis, para finalizar la charla. Así que bueno, muchas gracias. Este es el rol que tienen ustedes, y creo que es creo que ya tienen esa conciencia, y así que bueno, le agradezco mucho la oportunidad de charlar con ustedes. Bueno. Preguntaron si ante una TAC negativa para un estudio, ¿cuándo estaría indicado repetir el estudio? Año. En el estudio Nelson hizo ese trabajo. En realidad, por lo que antes, el estudio Nelson llegó a la conclusión que en casos hasta 2 más no, ya con 2 años y medio de tomografía normal, ya puede haber tomografía bastante, lo máximo 2 años. En el mundo. Acá preguntaron para Rogelio también, ¿cuántos cánceres de pulmón encontraron en el screening del 2019? Creo que 18%, 20%. 18%. No recuerdo bien. Hoy, en el 2025, y esto tenemos una grande de 50 minutos. Eso, como hablábamos con Carlos, que lo estoy viendo, eso va a igual para PET primero,
supuesto, y no adyuvancia. Ese caso que mostré iría a la adyuvancia. En historia familiar, ¿se adelanta el inicio del estudio? Sí, sí. Por supuesto que hay amplia libertad, distintos institutos, grupos que trabajan, pero hay grupos que le dan importancia a la ética y a la presencia familiar, es importante. Tanto es así que se puede empezar a incorporar una clínica de pulmón a los 40 años. Radón. Bueno, el radón es un gas. Pero existe en esta ciudad radón. No es una concentración muy alta la que hay en Argentina, y puede ser que en algunos sitios, como por ejemplo Salta, puede haber un poco puede haber más radón en las piedras que en las ciudades nuestras, pero hay países donde el radón se mide en el ambiente, por ejemplo, de minas, de obras de construcción, de casas comunes. Se mide por partes por millón el radón y existe alta concentración en algunos casos, y eso es un factor más de riesgo, por supuesto. Entraría si podría llegar a entrar un screening. Todo eso es lo que vos estás comentando, son todas preguntas a futuro, ¿no? Porque todavía no son casos que entren sistemáticamente en un screening. No, y hoy por hoy están los fumadores que están en el 90%. Pero bueno, esas son todas las grandes preguntas que hay, el radón, la fibrosis pulmonar, el tema del EPOC. Hay que tener en cuenta el seguimiento que hay que tener en un paciente EPOC enfisematoso. Por ahí no un EPOC bronquial crónico. El EPOC enfisematoso, el enfisema pulmonar es un predictor de que está 5% de mayor posibilidad de tener pulmón. Entonces, en esos pacientes el seguimiento tiene que ser bastante. Una pregunta para Carlos. Antes teníamos la idea de que los casos precoces, decíamos, este paciente es... Ahora, por lo que vos relataste, como que ha cambiado el paradigma, pero como regla general, ¿cuál sería el paciente que vos decís? ¿No? Que está ahí en esa zona de grises. La verdad que es una pregunta muy amplia, porque lo importante es discutir cada caso en forma personalizada. Y ahí está la importancia, porque vos fijate una cosa, tenemos es clave primero la estratificación certera, digamos, la estratificación invasiva, determinar el mediastino, si hay o no hay afectación mediastinal, es clave. Y te digo una cosa importante para mí. Cuando uno determina que un paciente tiene N2, que tiene compromiso ganglionar mediastinal, no es un paciente para operarse de entrada. Esa es una línea que, digamos, casi toda la literatura mundial está de acuerdo. El N2 no es por lo menos un candidato para cirugía inicial, sí para una neoadjuvancia y posibilidad de rescate, cuando es un N2 puro, ¿cierto? Después, cuando hay patología metastásica, también depende muchísimo de la evaluación caso por caso, porque hay patología metastásica que puede ser pasible de rescate quirúrgico también. Por ejemplo, el paciente con una metástasis cerebral única, paciente con una metástasis adrenal única. Nosotros tenemos pacientes que tienen lesión estadio 4, localizado oligometastásico, con muy buena sobrevida, en seguimiento, por ejemplo. Pacientes que si uno dice así, a larga mano, estadio 4 ya está, digamos, no se opera. Sin embargo, la discusión caso por caso permite ser muy personalizado en la decisión terapéutica. No. Por eso digo, es fundamental la estadificación y después dependemos de parámetros individuales del paciente, reserva funcional, localización de la lesión.
estado funcional para tolerar un procedimiento mayor. ¿No es cierto? Que en un paciente puede ser aceptable y en otro no, que sabemos que no lo va a tolerar. Yo quería agregar algo muy importante en el cáncer de pulmón, que yo la vi ya anteriores, ahora la parte nueva. Nosotros en estadio 3, ya directamente, ¿se acuerdan? Lo derivábamos al oncólogo, para diagnóstico y tratamiento, jamás. Hoy los teneos y los multidisciplinarios es fundamental. Cualquier, como dice Carlos, cualquier cáncer de pulmón, sea el estadio que sea, lo tiene que estar comentado con el radiólogo, con el oncólogo, con el cirujano, con el inmunólogo, con el radioterapeuta, con el neonatopatólogo. El comité multidisciplinario tiene que ser muy estricto y hay que charlar, no digo todos los casos a veces, puede, pero sí los casos problemas, estos tipos de casos, siempre tienen que ir a comité multidisciplinario, siempre, porque existen los casos en donde 5 cabezas piensan más que 2, entonces pueden sacar conclusiones muy ricas en pacientes que bueno, en un T1, T2, pero con N2 negativos. ¿Quita mucho? Bastante menos. Bueno, esa es la discusión que mostré. En realidad, si es un paciente con una lesión chiquita, con ganglios negativos, la conducta inicial es operarlo. Digamos, la neoadjuvancia está bien establecida cuando hay compromiso ganglionar. Por eso para nosotros es tan importante determinar eso con precisión. Si tiene o no tiene enfermedad ganglionar. Eso es una llave fundamental para saber para dónde seguir. Cuando el paciente es N negativo, a veces uno hace neoadjuvancia, pero por ejemplo por el T, porque es un tumor muy grande. Entonces, perdón, el caso que mostré yo, mediastino no parece, no tiene PET, pero no parece haber mediastino comprometido, ya por el T, probablemente vaya a neoadjuvancia. uno puede aceptar la neoadjuvancia por el T. Para Carlos, la paciente que mostraste con el pembrolizumab, eso que era del año 2023, Sí. más o menos, ¿eso es protocolo o vos lo lograste por obra social? No, por protocolo. Yo ya vengo leyendo de pembrolizumab del 2013, 14, leí el primer artículo, lo presenté en el bibliográfico. Digo, acá en Rosario la única forma es a través de un protocolo de investigación. Exacto. De tratamiento. No, eso. No es Se consigue. ya se indica. No, sí se indica, pero eso, los casos, los casos que mostré yo eran del Keynote 671. El caso que mostré. Sí, pero depende de la obra social, hay que. Por supuesto que hay que pelearla, sin duda. Siempre. Pero el sumap hoy sí. Puede llegar a Sí, llegar. Sí, pero depende mucho de la obra social. No. Por protocolo. Después hay 2 preguntas también. En cuanto a la detección precoz de mesotelioma en trabajadores expuestos, ¿alguna recomendación especial? ¿De meso? Es una pregunta que estaría en pacientes fumadores, hoy por hoy, es cierto, ese sí entraría, pero no porque haya un screening en trabajadores de asbesto y en mesotelioma. Hoy por hoy no hay nada. Bien, después preguntan, por las dudas, creo que ya se respondió, ¿se podría recomendar una tomografía de baja dosis cada 10 años por encima de los 40? ¿Cada 10 años? ¿Cómo la Tomografía de baja dosis cada 10 años por encima de los 40 años en tabaquista. Bueno, hoy por hoy esa recomendación no está, la recomendación de 40 años más, de 40 a 50 años están dentro de los mundial,
yo consideraría, porque los españoles lo hacen, la barra arranca a los 40 años. Con una carga tabáquica muy importante, por antecedentes familiares, yo creo que podría estar indicado el ingreso de un paciente. No sé el protocolo ya si hay un comité controlador lo deje incorporar, pero y yo lo seguiría, no cada 10 años, yo lo seguiría y más cerca si son fumadores muy importantes. ¿Está establecido después de cuántos negativos no seguir de baja dosis? ¿Cómo sería, por ejemplo, un paciente de más de 50 años? Baja dosis, negativo, ¿hasta cuándo lo controlaríamos? ¿Cuántas tomografías? ¿Hasta qué año? Cuando a los 15 años es un criterio de sacarlo del químico, de pacientes que entran con 8 años de fumadores, entran en químico. 4, por ejemplo. La pregunta viene es ¿cuándo lo sacaría? ¿Con cuántos años? Por ejemplo, con 3 años de No. vida. Continúa. En realidad, el es continuar. Lo que pasa que, bueno, también, por supuesto, un paciente de 50 años a los 75, estamos en 15 años, cada forma de baja dosis que sea, bueno, ya existe. Probablemente hay que ver paciente por paciente, a lo mejor se puede retirar antes, si va a varias alternativas. Pero, bueno, en realidad habría que hacerlo anual hasta los 25, sí se Yo, por ejemplo, tengo pacientes ingresados en el clínico que quedan 3 años, 3 tomografías. Ya tiene 7 años, va a 70, y uno, yo soy un paciente que lleva 3 años de clínico y saldrías. En realidad, esos, entre comillas, hemos visto cáncer en pacientes. Son muy relativos. Nosotros nos manejamos por criterios de inclusión. Mundiales, pero por que aparezca el cáncer, no desaparece a los 15, matemáticamente. Aquí siguen con posibilidad de tener, si han tenido mucha carga tabáquica, de ir hasta. Sí, eso yo nunca lo entendí mucho, porque en la experiencia mía, pacientes que los interrogo de cáncer de pulmón, sí, yo dejé hace 30 años de fumar y tengo un cáncer de pulmón. Dejó hace 30 años, no sé si cuánto reduce el riesgo, pero yo tengo un montón de pacientes pero que dejaron hace no sé cuánto y todavía te niegan que fuman, por poco, porque dicen, no, yo no fumo, no, así pasa como fumé de joven. Y otra cosa en la realidad mía, por lo menos, es que yo veo 2 poblaciones de pacientes distintas. Por ejemplo, en el hospital no veo patología inicial de cáncer de pulmón. Directamente, digo, prácticamente inexistente. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero patologías con nódulo, virus esmerilado, es una patología que en el hospital no viene. No existe porque no se busca. Pero en cambio en el sanatorio, digo yo, ¿cómo puede ser que haya mucho más trabajo en el sanatorio que en el hospital? En el hospital no veo pacientes con controles de nódulo y esas cosas. Es raro. Y bueno, pero hay una explicación clarísima. En el hospital va el paciente de última. Sintomático, que son, como decía Rogelio, todos 3 o 4. Es la realidad, esa es la realidad que tenemos. Para toda la gente. También es un problema que tiene lo mismo poder adquisitivo alto y poder adquisitivo bajo. Por eso, por ahí, la manera de meditar no se ve y consultan mucho más, quieren hacerse directamente. Todos tenemos que trabajamos. Claro, pacientes que dicen, yo soy fumador, tiene un chequeo pulmonar.
Sí, sí, y ese pulmonar, yo por supuesto, yo ya no pido más radiografía. No les pido tomografía. Yo lo que veo es eso. Veo mucha gente que la misma gente te dice, doctor, me quiero hacer una tomografía porque mi papá tuvo un cáncer de pulmón y yo me quiero hacer el estudio. Y increíblemente he detectado pacientes que yo le pedí la tomografía. Yo le pedí subsólido, pero feo, muy periférico, muy fácil para operar, ¿no? Y le pregunté, digo, ¿fumaba así? ¿Dejé de fumar? ¿No fumaba mucho? Joven. Esa otra cosa tremenda. 40 y pico de años, 50, no llegaba a 50. Y le digo, ¿y tu papá y tu mamá viven? No, mi papá se murió de cáncer de pulmón. Carlos Capitán. Carlos Capitán. ¿Y usted se operaría? Ayer. Ayer, donde tenés. Ah, pero esa es la que operé. Sí. Y tiene una denotación. Es increíble, es increíble el caso ese. Porque la chica vino, no, me descubrió esto, el doctor Pendino dice, veo la tomografía. Digo, tremendo, un cáncer de pulmón, esto de acá a la China. Y la operé hace poco y te mandé la. Tremendo. Nosotros lo que vemos mucho es que el tema de los antecedentes familiares yo le doy una importancia tremenda. Tremenda, porque viene, aparte algunos ni sabe que murió el abuelo. Pero cuando no, sí, después te lo dicen. Sí, no, mi abuelo, no supimos bien de qué, pero tenía algo en el pulmón. No solo Algunos ni saben. Familiares de cáncer, sino que antecedentes familiares de cánceres relacionados con el tabaquismo. Y el papá se murió de cáncer de vejiga. Se plantea por ahí la racionalidad de los pedidos. Otros guayos. Los plazos a los no sé si la explicación o la parte económica. ¿Qué más aceleramos los plazos? Bueno, nosotros tuvimos por las dos cosas. Por la radiación, poco, y por la económica, sobre las cuestiones que no le van a hacer una tomografía, si tiene una tomografía hace 3 meses. Primero. Pero es una cosa que es caso por caso, no hay un estándar, ningún. Bueno, nosotros hemos tenido, bueno, por ejemplo, hubo un caso que vimos con Carlos, de un paciente con un nódulo pulmonar, creo que menos de 20 milímetros, 15 milímetros, para observar. Y con muy buen criterio, el médico en el mes de enero, un médico personal, no sé dónde venía, que con muy buen criterio le pidió una tomografía en 3 meses. 3 meses. Tenía el nódulo solo. 3 meses era M1. Sí, por eso. 3 meses tenía una tomografía con un cambio positivo en el PET que no tenía en enero. La verdad que sí. Es una locura. La verdad que en la práctica, yo por lo menos tengo una conducta agresiva, porque sé que lo peor que puede pasar es que eso sea un cáncer y uno no diagnosticarlo y perder el tiempo. Eso, porque aparte yo a veces veo muchas cosas que las veo realmente con el diario del lunes. Les pongo un ejemplo, paciente que viene de un pueblo o de donde sea, que lo viene controlando el clínico. Y entonces la gente, y a veces el clínico con buen criterio lo controló, lo va siguiendo, la lesión se duplica, a lo mejor en el año se duplicó la lesión. Y uno después lo opera y ya tiene ganglios positivos. Y bueno, y la gente empieza a plantear, pero ¿cómo, doctor? ¿Me tenían controlando? A veces es difícil también ponerse del lado del médico y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no me hicieron ver esto antes? Estamos sometidos a muchas presiones también. Después están los casos que tienen un nodulito que realmente es recontra dudoso. ¿No es cierto? Yo generalmente en esos primeros controles de lesiones que son demasiado chicas le digo, pues vamos a hacer un control en 3 meses. Por lo menos para darle la chance de poder que la lesión desaparezca, porque pasa también. Que una vez se hace un control, no desapareció, le decimos, nos quedamos tranquilos. Y a veces también uno tiene mucho la presión de la misma gente, hay gente tremendamente ansiosa, que se quiere operar, ya quiere sacárselo, y uno no está convencido tampoco de operar. Entonces en esos casos yo trato de manejarlo, digo, bueno, vamos a controlarlo en 3 meses,
en 6 meses, pero hay gente, anda a decir que espera 6 meses. Una de las críticas también del estudio norteamericano era la cantidad, que es un 10%, de cáncer de pulmones que nunca se van a hacer. Siempre van a quedar así. Eso es discutidísimo para mí. Era un criterio de decir, pero ¿cómo? Si hay cáncer es que no te van a matar. ¿Y cómo sabes? ¿Y quién te lo va a dejar? No, déjate de vos, no. Yo tuve un caso interesantísimo, de una, 10% no. tuve un caso interesantísimo de una paciente, enfermera de oncología, que me consulta por una lesión que la verdad que no me gustaban nada las características, y le dije, me la mandó un neumonólogo, y yo le mandé una notita y le dije, mira, yo creo que esta lesión hay que resecarla. Bueno, la paciente desaparece por miedo, por otras consultas, y vuelve a los 2 años. A los 2 años vuelve la paciente con la lesión duplicada en tamaño. Y cuando veo, yo la verdad que me había olvidado, y dentro de la hoja de tomografía encuentro mi notita que decía, doctor, no sugiero tratamiento quirúrgico. No, te juro, no podía, yo no me acordaba, cuando veo la notita mía escrita dentro de la cosa de tomografía, digo, bueno, pero sí, esto hay que sacarlo, no perdamos más tiempo, hay que sacarlo. Bueno, la operé, era un adenocarcinoma que había ganado componente sólido, por suerte los ganglios los tenía negativos, fue ganglios negativos, y la mujer la tengo en seguimiento todavía, esto hace como 8 años debe pasar ya. Pero es decir, hay tumores que van realmente de lento crecimiento. Pero el tema es que uno nunca lo puede predecir a eso. También hemos visto lo contrario, que por esperar y se demoró, no me quiso operar y perdió la oportunidad. Eso es lo peor que le puede pasar. Y lo contrario cuando uno encuentra un nódulo privilegiado puro, sin componente sólido adentro, ¿no? Aumentó, bueno, más fácil el diagnóstico. Pero en el nódulo, verdaderamente vimos muchos nódulos hidrometeoros que son inflamatorios y desaparecen. Casi. Interesante la charla. Hay que agradecerle a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Bueno, ¿eh? No, nada.